Hola amigos de la palabra, mi nombre es Alan Beltrán y para hablar de pensamiento vamos a hablar con Andrés Gamba. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica, psicoterapeuta, docente e investigador. Andrés, bienvenido a Radiónica, la radio pública colombiana. Alan, encantado de estar contigo y con todo el público. Hoy vamos a hablar sobre pensamiento y quisiera que le explicáramos a los oyentes como tal qué es el pensamiento. Pensamiento es la capacidad de reflexionar sobre una situación. Eso es pensamiento, la capacidad de reflexionar sobre una situación. A veces confundimos pensamiento con inteligencia, a veces la gente cree que es lo mismo y no. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Pensamiento es la capacidad de reflexionar sobre un problema. Pensamiento, reflexionar. Esa es la característica y esa es la esencia del pensamiento, reflexionar. Ejemplo, para que nos entiendan ahí el público. Cuando tú vas de tu universidad a tu casa, entonces cuando tú dices, ¿qué transporte cojo para llegar más rápido a mi casa? Eso es inteligencia, es resolver un problema. ¿Qué hago para llegar más rápido a mi casa? Pero cuando tú dices cosas como, oiga, ¿por qué el sistema de transporte en mi ciudad es tan malo? ¿O por qué el sistema de transporte en mi ciudad es tan eficiente? Eso es pensamiento. Es cuando tú peleas con tu pareja, ¿sí? Entonces cuando tú dices, ¿qué hago para que mi pareja me perdone? Eso es inteligencia, resolver un problema. ¿Qué acción hago para resolver? Pero cuando tú dices cosas como, oiga, ¿será que esa pareja sí es para mí? ¿Será que esta relación sí me llena? ¿Yo sí voy para algún lado con esto? Eso es pensamiento. Pensamiento, más que resolver problemas, es la capacidad de reflexionar sobre una situación. Eso yo diría que es pensamiento, ubicándolo así en la psicología. Pero para ir un poco más allá, ¿se podría decir que hay diferentes tipos de pensamiento? Sí, el pensamiento, como es la capacidad de reflexionar, el pensamiento está muy asociado a la personalidad, ¿sí? Ejemplo, a mí cuando me dicen, Andrés, ¿hay tipos de pensamiento? Sí. ¿Qué tipos de pensamiento hay? Tantos como personas existen en este planeta. Sí, por esa personalidad percibe y reflexiona diferente. Sin embargo, pues sí hay unas categorías, que nosotros hemos venido creando para poder establecer o clasificar cómo piensa alguien. Entonces, mira, por lo menos dentro de los tipos de pensamientos está el pensamiento realista, la persona que parte de hechos concretos para poder analizar una situación. Pensamiento realista. Bien. Y está su contraparte, es que casi siempre en el pensamiento encontramos como unas miradas dicotómicas, como el blanco y el negro, vienen como en el yin y el yang. Su contraparte que es el pensamiento mágico, ¿sí? La persona que no hace una mirada concreta de su realidad, ¿sí? Y hace afirmaciones o tiene una percepción de la realidad no ajustada, ¿sí? Entonces está el pensamiento realista y el pensamiento mágico. Hay otro pensamiento que es el pensamiento tradicional, que es la persona que a partir de su experiencia resuelve situaciones novedosas. ¿Sí? O reflexiona sobre situaciones novedosas a partir de su experiencia. Ese es el pensamiento tradicional. Perfecto, Andrés. Y para finalizar, me gustaría que nos explicara un poco de cómo es el proceso biológico del pensamiento. Cuando hablamos del proceso biológico, implica muchas áreas para la atención. ¿Sí? No podemos ubicarlo en una, dos o tres estructuras, implica todo el sistema nervioso y muchos otros sistemas trabajando para que esto se pueda dar. Pero básicamente, si uno tuviera que ubicar el pensamiento en un área del sistema nervioso, estaríamos hablando, yo te decía ahorita que el pensamiento es un proceso psicológico superior, lo denominamos así, ¿sí? Porque es un poco más desarrollado en los seres humanos. El pensamiento nosotros lo ubicaríamos en algo que nosotros llamamos lóbulo frontal, aparte lo que nosotros llamamos frente, ¿sí? Entonces, ese lóbulo frontal, que es una estructura realmente moderna, ¿sí? Apareció, estimamos que llevará como unos 300.000 años con nosotros, empezó a aparecer como desde el Homo sapiens, ¿sí? Desde el Cromañón empezó a aparecer, y es este bultico que nosotros llamamos lóbulo frontal, ¿sí? Que de hecho yo siempre les digo cuando hablo sobre este tema, yo a veces les digo, traten de mirar a otros animales y casi ningún animal tiene frente, ¿sí? Trata de ver, no la encuentras, ¿sí? Porque es exclusivo, pero se llaman procesos psicológicos superiores. Entonces nos tendríamos que centrar en ese bultico de adelante que se llama lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal también entraría algo que se llama el neocórtex. Entonces, entre el lóbulo frontal y neocórtex es donde se dan todos los procesos de reflexión del ser humano. Ahí al ladito también entra el lenguaje, ¿sí? Entra la motivación, entra el aprendizaje, digamos que son las áreas importantes de esto. Y ahí nos acompañaba Andrés Gamba, psicólogo, magíster en psicología clínica, psicoterapeuta, docente e investigador.
Andrés, gracias por resolvernos estas dudas y acompañarnos en Radiónica en el programa La Palabra. No, a ustedes, encantado y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad.